Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un jueves más de Webinars MX. El día de hoy tenemos una dinámica un poquito diferente. Por lo general tenemos un invitado. Esta vez tenemos colaboración con el cuarto Festival Internacional del Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas. Nos permitieron hacer una retransmisión en vivo de su evento. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener el tema la antragnosis del mango, cómo reconocerla y reducir su daño en el huerto y después de la cosecha. Así que daremos inicio. Los voy a enlazar con el en vivo que tienen ellos para que puedan ver la conferencia. Denme un segundo. Condiciones ambientales que se presenten cuando ellas se forman, cuando la infección se da, y asimismo la especie de Colototeco o de la variedad de mango. En hojas maduras también se presenta todo el año, y en este caso produce unas manchas muy grandes que si ustedes ponen crecen entre lo que es la cutícula y el tejido de las hojas, de tal manera que en condiciones de alta humedad ustedes pueden ver estos pequeños puntitos que son las fructificaciones del hongo, y además se puede ver el avance, incluso en esta área se puede ver el micelio del hongo a simple vista. Esto es muy importante. Este tipo de lesiones generalmente se ve asociada a unas lesiones que les voy a presentar en un fruto verde. Y bueno, también en fruto verde y en frutillos, como sería este caso, que produce, o sea, las lesiones de hojas maduras producen un óvulo que cuando se forman los frutillos, los frutos verdes, producen síntomas que se conocen, como ustedes conocen, como roncha, ¿sí? Ahorita no les puedo decir de qué especie de Coletorticum se trata, pero mi participación en el proyecto sí, con el de productores, es tratar de relacionar todos los síntomas que he presentado en hojas, en flores, en frutos verdes, con las especies de mango y el tipo de daño que ellos causan, o su relación que hay entre ellos y la floración que hay de flor. Perdón. Entonces, ¿qué otro tipo de daño nos causa la antragnosis? Pues nos causa pequeñas lesiones tanto en el raquis de la inflorescencia como en las flores, de tal manera que cuando este daño se presenta, las flores caen, y también, además de atacar las flores, puede atacar los pequeños frutitos donde se ven pequeñas manchas de color oscuro, y cuando el fruto está un poquito más grandecito puede causar roña. Y bueno, muchos de ustedes dicen, bueno, nosotros tenemos controlado ya el
la antranol, porque pues ya producimos mangos y nos deja ganancias, ¿ok? Lo han logrado. Lo que no han logrado reducir es este daño que si bien el mango produce este daño, no va a afectar la pulpa del mango, pero sí le quita calidad y precio al mango. Entonces se ha visto que este daño mi hipótesis es que está relacionado con las lesiones en hojas maduras, en hojas viejas, y que está causando más del 25% del mango que se cosecha en la región tiene baja calidad por estos síntomas, ¿sí? Y ese sí, pues habrá que ver cómo se reduce. Bueno, en post cosecha, pues el daño típico que ya todos conocen y que se presenta en la mayoría de las zonas. ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender para poder manejar la transgnosis? Bueno, para poder manejar esta enfermedad, nosotros debemos comprender que la cantidad de enfermedad que nosotros vemos en el árbol es resultado de una interacción que se da entre el hospedante, que debe ser susceptible, el patógeno, que debe ser capaz de causar la enfermedad, y las condiciones ambientales que deben favorecer la infección y el desarrollo en el tejido, que sea flores, frutos u hojas. Dependiendo de esta interacción, nosotros vamos a ver que la enfermedad puede aumentar o disminuir. Nosotros, por ejemplo, si alguno de estos tres componentes no coincide en tiempo y espacio, o sea, las tres cosas al mismo tiempo, condiciones susceptibles, tejido expuesto a la enfermedad susceptible y el patógeno, la enfermedad no se va a dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del mango, nosotros tenemos tejido susceptible a la enfermedad durante todo el año, casi durante todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos varios flujos de follaje a través del año. El patógeno es capaz de atacar ese follaje joven específicamente, ¿verdad? Necesita hojas jóvenes para multiplicarse. Algunas especies, algunas cepas, otras necesitan tejido, hojas más maduras, y entonces la enfermedad se va a poder dar. Y bueno, la que más nos importa, la floración, que es el tejido más susceptible al ataque del patógeno. Si nosotros no tuviéramos el patógeno, pues la enfermedad no se daría, y nosotros lo que tratamos de hacer, o lo que hacen ustedes siempre, es tratar de que este patógeno no entre en contacto con el tejido susceptible, ¿verdad?, cuando las condiciones ambientales son favorables, y eso lo hacen a través de la aplicación de fungicidas. Lo que ustedes tratan de hacer es evitar que el patógeno entre a la planta y desarrolle la enfermedad. Esto, claro, va a depender de las condiciones ambientales. Normalmente el patógeno requiere de una película de agua sobre las hojas, sobre las flores, sobre lo que sea, que se mantenga mínimo de 4 horas. ¿Por qué? Porque eso le da tiempo de que eliminar las esporas y infectar el tejido. Una vez adentro ya no necesita más. Estas condiciones normalmente se dan durante la noche, puede ser en época de lluvia o incluso en época cuando no hay lluvia, ¿sí? Cuando vienen los frentes fríos que hacen que la temperatura baje durante la noche y que se forme esa película y permanezca, pues, durante toda la noche.
Bueno, ¿qué fue lo primero que nosotros empezamos a trabajar? Ya tenemos algunos añitos trabajando con la triagnosis. Pues lo primero que hicimos, porque en aquella época se pensaba que eran falta de fecundación, que era daño de matriz, pero no se asociaba que la triagnosis podía tumbar la flor. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de demostrar que la triagnosis podía tumbar la flor. Pero pues para eso nosotros necesitábamos flores sanas, o sea, libres de antragnosis, y pues definitivamente pues no teníamos esa posibilidad. Entonces hicimos un experimento donde nosotros aplicamos en esta etapa diferentes concentraciones de esporas de antragnosis, de tal manera que si la antragnosis era la causante de la caída de las flores, conforme incrementáramos nosotros la concentración de esporas, iba a incrementar la caída de las flores. Y después de que se caían las flores, checábamos qué porcentaje de esas flores producían o generaban los estromas donde se producían las esporas de la antragnosis. De esta manera, pues nosotros demostramos que la antragnosis también podía ser causante de la caída de flores, no necesariamente la única, también la falta de polinización, pero no contribuía. Entonces, este resultado demostró que Coledoxyrium causa atizonamiento en inflorescencias durante los meses de noviembre a febrero y contribuye a la reducción de la madre de frutillos. Este hallazgo fue un paso importante para planear las mejoras de estrategias que nos ayuden a reducir los daños por esta enfermedad. Posteriormente, nosotros hicimos un trabajo donde estudiamos cómo la enfermedad de antragnosis cambiaba a través del tiempo, y dimos el seguimiento midiendo cada 15 días la cantidad de enfermedad que presentaba en el follaje, o sea, no nada más en inflorescencias, en el follaje. Y ahí encontramos que para poder causar los daños que se observaban en la región, pues esto se daba debido a que nosotros teníamos el hospedante susceptible que tenía una uniformidad genética bastante alta. Pero bueno, posteriormente hicimos otros trabajos viendo la sensibilidad del mango a otras de antragnosis, a otras variedades, y vimos que la antragnosis ataca todas las variedades de la región. O sea, siempre vamos a tener un hospedante susceptible. También encontramos que los flujos de follaje son susceptibles, que hay flujos de follaje susceptibles por el daño. Esto permite que la concentración del inóculo de la antragnosis se concentre a través del año, se vaya incrementando, de tal manera que cuando llega la floración, pues el daño se dispara. Y por mucho fungicida que le echen, pues no logran matar a todo. Y que el mango además, no solamente, esto es importante, porque en el mango no solamente hay antragnosis, sino también hay una gran cantidad de microorganismos de quienes depende que sus tratamientos sean eficientes, si se usa control biológico, o que no funcionen, porque esos microorganismos que habitan ahí también compiten contra el patógeno y tratan de defender a la planta.
¿Por qué es importante? Pues porque cuando nosotros hacemos mucho uso de pesticidas, estamos incrementando o generando un desequilibrio entre esos habitantes naturales de la planta y el patógeno. Podemos favorecerlo o desfavorecerlo. ¿Qué sabemos o qué hemos generado a través de los años sobre el patógeno? ¿Qué conocemos? Que en la región existen o pueden existir más de una especie del hongo que tienen diferente capacidad o son diferencias en agresividad y virulencia y que pueden coexistir en una misma plantación. Entonces, de las especies que se han detectado es Colletotrichum marcianum, Colletotrichum siamensis, Colletotrichum myosporoides y también las del complejo de Colletotrichum maculatrum. Todas ellas pueden coexistir y competir en una misma plantación. También encontramos que la agresividad y la virulencia de las cepas de Colletotrichum que provienen de flores y de frutos es muy alto. ¿Qué queremos decir con agresividad? O sea, que las cepas al infectar en muy corto tiempo desarrollan la enfermedad. O sea, que pasan de una fase que no causa daño a una que sí, en muy poco tiempo. Y la virulencia, estudiamos porque inoculamos las cepas de flores de mango y de frutos verdes, que fueron las más agresivas, la mayoría de las variedades de mango que se siembran en la región, y todas ellas fueron susceptibles al ataque. Entonces, ¿qué otra cosa encontramos? Bueno, que el hongo, o sea, él también se defiende. O sea, no crean que ustedes le apliquen el fungicida y ya se va a morir y ya no. Él se defiende. Él puede formar, bajo estas condiciones de estrés a las que ustedes someten las poblaciones de Colletotrichum, puede responder formando clamidosporas, puede también formar los coniliosomas o esas bolitas que les enseñé en la foto, se hacen negras y se endurecen por fuera cuando las condiciones no son favorables y le permiten mantenerse y sobrevivir. Y cuando ustedes les aplican fungicidas, las protegen, se morirán las que están afuera, pero las que están en el centro no se mueren. Entonces, de esa manera, ellos van a hacer aplicaciones continuas de fungicidas. Lo que ustedes están haciendo es presionar la población y hacer que sobrevivan solo aquellas, o que predominen en su plantación, aquellas cepas que son capaces de resistir el manejo que ustedes están aplicando en su plantación. De tal manera que, pues, por eso hay plantaciones donde hay el daño muy fuerte, otras no tan fuerte, y está relacionado mucho con el manejo que ustedes dan, en los cambios de fungicidas y todo eso. Bueno, ¿y qué condiciones? Pues son todas aquellas condiciones que permiten la condensación de agua, principalmente durante la noche. Entonces, estos hallazgos nos motivaron a buscar estrategias de un manejo diferente del control a los fungicidas que ustedes comúnmente utilizan. Entonces, antes de pasar a esas prácticas, a esa búsqueda que nosotros hicimos, quiero señalar que todas las prácticas de manejo que ustedes hacen en la plantación van a causar modificaciones sobre el hospedante, sobre el patógeno y sobre el medio ambiente. Y cada una de las prácticas va a ayudar a reducir la abundancia
o a favorecer la abundancia del daño de la antranosis. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen la poda, hacen la poda, ¿qué es lo que pasa cuando hacen la poda? Pues modifican las condiciones de microclima que se encuentran en su plantación. Al modificar esas condiciones, la duración, la permanencia de la película de agua durante la noche o el grosor de esa película va a cambiar, se va a secar más rápido porque hay más aire, porque hay menos humedad entre las ramas. Esta misma práctica también va a afectar al patógeno. ¿Por qué va a afectar el patógeno? Porque durante la poda, ustedes hacen la poda, están eliminando tejido enfermo, todas aquellas hojas que estuvieron enfermas durante el año, y eso va a bajar la cantidad de moho que va a dar origen a la enfermedad durante la floración, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ustedes inducen la floración? Yo no sé si siguen usando esto o usan hormonas, lo que sea, pero lo que ustedes hacen es adelantar la floración y desafortunadamente este adelanto de la floración está haciendo que coincidan con pues el patógeno, ¿verdad? La humedad nocturna y condensación que se da entre diciembre y febrero, y el tejido susceptible, más susceptible que hay en las flores. Y esto da como resultado el daño en las inflorescencias, caída de flores y todo lo que ustedes hacen. Ustedes cuando aplican sus fungicidas, pues lo que están tratando de hacer es, aquí están los acérculos en las flores, y este es al microscopio, esta bolita, son millones de esporas de este tipo. Este es un corte de esto, vean cuántas esporas hay. Entonces cada una de esas bolitas produce millones de esporas. Entonces es por eso que su práctica de aplicación con fungicidas pues tiene éxito, pero no como ustedes quisieran. Bueno, ya lo había mencionado, que la antranosis está usada por un complejo de especies, no como una sola especie, y que hay diferencias en cuanto a accesibilidad de fungicidas y en cuanto a la posibilidad de virulencia entre especies y entre cepas de una misma especie. O sea que estas cepas son como nosotros, tenemos diferentes habilidades. Estas cepas pueden tener diferentes formas de producción de esporas, y estas formas facilitan en muchos casos la dispersión de la enfermedad. Por ejemplo, hay algunas especies que producen este tipo de coniliosomas, que es de consistencia cremosa, que cuando la toca el agua se dispersa rápidamente, se disuelve, pero también hay este otro tipo cuya producción de conillas es acuosa, de tal manera que es cuando se dan las condiciones de humedad excesiva, estas se escurren, y ustedes lo han visto en campo, sobre todo en frutos, que se ve como que escurrió del pedúnculo hacia la punta, se ve una mancha de color café, y es precisamente por este tipo de dispersión que tienen estas
Entonces, pues nosotros encontramos que las cepas de mango ataulfo provenientes de fruto verde y de frutos pequeñitos, tiernos, fueron las cepas más agresivas y las más abundantes, y que pues desafortunadamente el método que ustedes utilizan de asperjar fungicidas durante el periodo de floración pues no tiene los resultados que ustedes esperan. ¿Qué entonces debemos entender nosotros para poder hacer una buena planeación de lo que es el manejo de la enfermedad? Bueno, aquí yo les presento esta gráfica porque les quiero comentar que el caso de la epidemia de antranosis tiene un comportamiento similar a lo que tiene cuando ustedes invierten dinero en el banco. O sea, ustedes van a tener un capital inicial que van a invertir a una tasa de interés definida y que se va a reinvertir cada cierto periodo de tiempo, y eso les va a dar un capital o una ganancia. Bueno, pues la antranosis se comporta de manera similar. En el caso del capital, nosotros podemos tener el crecimiento indefinido. Si se sigue reinvirtiendo a la misma tasa cada cierto periodo, pues va a dar un crecimiento en forma de corte. Pero en el caso de las enfermedades, en la etapa inicial, la tasa de crecimiento es similar al comportamiento, pero no puede crecer indefinidamente porque tiene un límite. ¿Cuál sería el límite? Pues el tejido susceptible a la enfermedad, que está expuesto en cada uno de los momentos en que se revierte la enfermedad. O sea, que se reproduce el patógeno y vuelve a infectar el tejido. O sea, porque hagan de cuenta que la inversión en el caso de antranosis pues sería aproximadamente cada 15 días, o sea, la cantidad de inóculo con que inició la enfermedad, a los 10-15 días ya va a estar dando intereses, y luego ese inóculo que se produjo va a infectar y a dar intereses a los 10-15 días nuevamente, y así consecutivamente. Pero ¿qué es lo que va a evitar que esto crezca indefinidamente? Como les decía, pues la cantidad de tejido susceptible expuesto a la enfermedad y las condiciones que prevalecen a los 10-15 días que se va a reinvertir el capital, o sea, las nuevas esporas de ¿sí? Eso va a ir limitando. Este comportamiento nos va a indicar que tenemos dos maneras de reducir o de tratar de manejar el daño que nos está causando la enfermedad. Una de ellas es reducir el capital inicial con el que empieza la epidemia, y la otra es reducir la tasa con que crece la infección. Dependiendo del método de control que nosotros usamos, va a ser el efecto o el impacto que va a tener. Por ejemplo, si nosotros tratamos de reducir la tasa de crecimiento, en este caso, por ejemplo, tenemos la antranosis con una tasa de crecimiento del 0.8, es un ejemplo hipotético. Tenemos la antranosis más una variedad resistente o tolerante al daño de antranosis. Por ejemplo, el mango noche es muy susceptible que la ataulfo. Entonces, en ese caso, su velocidad de crecimiento es menor, 0.4,
y entonces eso reduce la cantidad de daño que tenemos al final. O también podemos tener la tranosis con fungicida que tiene un 0.6 de tasa de crecimiento y tenemos aquí que hay menor crecimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando decimos que queremos iniciar con menos capital inicial? Nos referimos a que no es lo mismo empezar o que haya esta cantidad de inóculo a inicios de la floración. Si hay esta cantidad de inóculo, el crecimiento va a ser más lento. Pero si la cantidad de inóculo cuando inicia la floración es más alta, pues el capital que invertimos, el mayor el crecimiento de la enfermedad que vamos a tener, y las dificultades para manejarla pues son mayores. Bueno, entonces en esta gráfica les muestro cómo crece la enfermedad en condiciones del soconusco. Este fue un trabajo que hicimos, el de monitoreo del crecimiento de la enfermedad, y nosotros podemos ver que la mayor tasa de crecimiento empieza en noviembre, alcanza su máximo en enero, febrero, de ahí se mantiene, o sea, sus altas y bajas. Estas altas y bajas pues dependen de las condiciones ambientales, y luego en mayo más o menos cae y se siguen creciendo. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? Pues porque coincide con la época más seca, porque también coincide con la aplicación de algunas prácticas que ustedes hacen. Entonces, y de aquí nos faltaron unos datos para cerrar el círculo, pero de aquí empieza de nuevo a incrementar. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es, bueno, lo que nosotros hemos visto es que el inóculo, la antracnosis, se va incrementando y acumulando a través del año, y que si nosotros controlamos la enfermedad o reducimos el porcentaje de follaje infectado por antracnosis, podemos reducir la velocidad con que se incrementa la enfermedad y por tanto reducir el daño. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de hacer para controlar ese daño? Pues nosotros buscamos una alternativa diferente a la aplicación de fungicidas, y entonces empezamos a buscar dentro de lo que es los microorganismos asociados a la planta, microorganismos que pudieran reducir el daño que causa la antracnosis. Entonces hicimos muestreos de hojas, raíces y frutos, hicimos aislamientos en placas y hicimos confrontaciones de cepas de Colletotrichum que están aquí. Este es un testigo y estas son las cepas, y las confrontamos contra diferentes cepas de microorganismos, y podemos ver que encontramos varios de ellos que inhiben el crecimiento del micelio. Este es un grupo del grupo de los actinomicetos, este es otro del grupo de las serráceas, y lo que podemos ver aquí, que una misma cepa de Colletotrichum puede tener diferente sensibilidad a las diferentes, a los metabolitos producidos por los microorganismos que nosotros encontramos. O sea que ahí también hay diferencias en sensibilidad, no nada más en los fungicidas. Cuando hicimos pruebas para ver su efecto sobre la germinación de las esporas de Colletotrichum, encontramos, por ejemplo, que la cepa CF
La cepa B2 era muy eficiente y no dejaba germinar las esporas del Promestotrichum. Que la cepa B5, que era otro grupo, también era muy buena. Y que la cepa B12 y B13 reducían también con eficiencia la germinación de la espora, sobre todo si la comparamos con la germinación del testigo. Y había otras cepas pues, que pues, definitivamente no funcionaban como esperábamos. ¿Qué es lo que hace entonces? Nos preguntamos, ¿qué es lo que hace o qué es lo que tienen estos microorganismos que evitan la germinación de las esporas del Colectotrichum? Aquí tenemos una foto de una espora de Colectotrichum normal germinando. Ella germina y produce estas especies como de guantecitos, que son autolibre penetración, que le ayudan a fijarse a las hojas y sin estos colchoncitos la infección no se da. Entonces vimos que, por ejemplo, en el caso cuando nosotros confrontábamos con la cepa B2, algunas esporas germinaban, pero no producían cojincito. Y otras germinaban un poco más, pero luego estas bacterias penetraban el tubo germinativo y evitaban que las esporas siguieran su desarrollo y infectaran al hospedante. Entonces, pues nosotros decidimos estudiar cuáles eran los mecanismos que utilizaban estos microorganismos y que eran eficientes. Y bueno, nosotros encontramos que estos microorganismos producían quitinasas, que son unas enzimas que degradan la pared celular de los hongos. Estas enzimas se purificaron, porque en el caso de Serratia hay algunas cepas que son nosocomiales y bueno, si no se pueden usar los microorganismos, se pueden usar las enzimas del pigmento que producen para matar las esporas de los hongos. En este caso fue un ensayo que hicimos contra la Sigatocanina. Entonces, incluso se estuvo probando un tiempo las aspersiones de esta bacteria en Sigatoca y pues daban más o menos una buena reducción, un efecto similar a fungicidas de contacto. Entonces, aquí nosotros encontramos que se pueden utilizar separadamente la bacteria, pero que en ningún momento su efecto es mejor que usar la bacteria. O sea, la bacteria es muchísimo mejor, más eficiente. Después de eso, hicimos muchos más trabajos tratando de ver sus mecanismos de acción, pero después pasamos a buscar un método para multiplicar estas bacterias que fuera económico, que no fuera un medio sintético que es un caro, y entonces probamos el uso de un medio sintético comparado con partículas de soya, o sea, soya molida, y agua, ajonjolí y cacahuate. Y esta se llama semillas de levilla. ¿Cómo se llama levilla? Molida. Y entonces nosotros encontramos que para producir prodigioxina, la mayor cantidad de prodigioxina, así se llama el pigmento rojo, se da en medio de cultivo con cacahuate. Aquí estábamos probando 3 cepas diferentes de Serratia. Y que las quitinasas, la mayor cantidad de quitinasas se produce cuando nosotros cultivamos la bacteria en partículas de soya molida, claro, todo bajo condiciones de esterilidad.
Después de eso, nosotros tratamos de escalar, o sea, esos resultados a fermentador. Y hicimos un ensayo donde regulamos el tamaño de partícula, porque dependiendo del tamaño de partícula de las semillas que nosotros usamos como medio, está relacionado con qué tanto se puede usar la bacteria de la partícula y producir más quitinasas y prodigiosin. Y encontramos que si nosotros utilizamos una partícula de aproximadamente 1 milímetro y cultivamos en la agitación, mantenemos en la agitación la bacteria mantenemos en la agitación la bacteria a 500 revoluciones por minuto, nosotros podemos multiplicar hasta 39 veces la producción de prodigiosina y 21 o 24 veces la producción de quitinasas. Sin la bacteria, pues podríamos utilizarla. Nos falta todavía, no pudimos pasar de ahí porque realmente hacer el escalamiento para hacer esto. Listo, estamos de regreso. Al parecer hubo un pequeño problema técnico a 4 minutos del cierre de la doctora. De igual manera, queremos agradecer a la doctora Graciela Huerta por su ponencia y a todo el equipo detrás del cuarto Festival Internacional del Mango Ataulfo del Soconusco, ya que gracias a ellos fue que pudimos retransmitir este en vivo.